Desde el inquietante movimiento de un ascensor, nuestra atención se fija en una imagen que ha desafiado el tiempo y la lógica. Es febrero de 2013 y en el Hotel Cecil, un lugar marcado por oscuros episodios, una estudiante de 21 años parece danzar entre la realidad y el delirio. En el vídeo de seguridad, se la ve desplazándose de manera errática, presionando botones sin orden aparente, como si cada gesto en ese estrecho elevador fuera una señal de un destino inevitable y enigmático. La pregunta se clava en nuestras mentes. ¿Quién es Elisa Lam y qué fuerzas, visibles o invisibles, la condujeron a ese final misterioso? A medida que los segundos transcurren, el ascensor se convierte en el escenario de un comportamiento desconcertante. Elisa se esconde en las esquinas, asoma la cabeza al pasillo y realiza gestos que parecen desafiar toda explicación lógica. La cámara capta una angustia sutil, una desesperación que se transforma en misterio. La imagen sigue su curso, implacable, apuntándonos hacia una tragedia que se ya hacía notar en los pasillos del histórico Hotel Cecil. Este hotel, con su legado oscuro, ha sido testigo de sucesos que han teñido su historia de tinieblas, desde la presencia de asesinos en serie hasta muertes inexplicables en sus recónditos rincones. El relato de Elisa Lam se entrelaza en una famosa cronología de sucesos inquietantes. En enero de 2013, apenas se anunciaba su llegada a aquel establecimiento, mientras ya se gestaban sombras en cada sala. Los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse de un agua con un tono oscuro, de una presión inusualmente baja y de un olor penetrante que parecía emanar de los rincones del edificio. Las quejas no tardaron en convertirse en alarma cuando técnicos especializados accedieron a revisar los tanques de agua del hotel. Lo que encontraron fue impactante: el cuerpo sin vida de Elisa Lam, sumergido en la penumbra de un tanque inaccesible. Una travesía cargada de misterio se presentaba, en la que cada detalle parecía susurrar secretos perturbadores. El ascensor, testigo silente de esa última aparición, se transforma en el símbolo de un final inexplicable. ¿Cómo es posible que alguien en ese espacio reducido, situado en el corazón del Hotel Cecil, pueda haber protagonizado una secuencia de comportamientos tan desconcertantes? La imagen de Elisa pulsando botones de forma errática, casi como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible, nos invita a cuestionar la realidad. ¿Fue acaso un episodio psicótico, producto de un trastorno bipolar previamente diagnosticado, o se trató de algo mucho más inquietante, de la mano de un destino marcado por energías paranormales? La evidencia del vídeo y los testimonios que se han tejido a lo largo de los años han renovado este interrogante, dejando un rastro de dudas que persisten incluso hoy. La autopsia de Elisa Lam confirmó que había fallecido por un ahogamiento accidental, sin señales contundentes de violencia, y señaló su trastorno bipolar como un factor relevante. Sin embargo, estas conclusiones no lograron calmar la sed de respuestas de los investigadores y del público, quienes vieron en aquel ascensor una coreografía desconcertante que desafiaba cualquier lógica racional. La incertidumbre se profundiza al recordar que para acceder a los tanques donde se halló su cuerpo era necesario pasar por una puerta con alarma, subir por una escalera angosta y levantar una pesada tapa metálica. El recorrido, lleno de obstáculos, parecía casi simbólico de la enigmática travesía que sufrió aquella joven en sus últimos instantes. El Hotel Cecil, por sí mismo, se erige como un personaje en esta historia de sombras. Con sus paredes marcadas por sucesos macabros, el lugar ha sido escenario de asesinatos, suicidios y eventos inexplicables. Los ecos de figuras terroríficas y la presencia de un ambiente cargado de tensión han contribuido a que la reputación del hotel esté irremediablemente manchada. Entre sus pasillos se cuentan episodios oscuros, la estancia de notorias figuras criminales, historias de fantasmas y relatos de actividades paranormales que desafían toda explicación. Esta atmósfera envolvente añade otra capa de inquietud al caso de Elisa Lam, haciendo que cada dato oficial parezca competir con teorías que rozan lo sobrenatural.
La investigación de este caso reúne elementos contradictorios que aumentan la complejidad del relato. Por un lado, contamos con la evidencia documental, el vídeo del ascensor y los informes técnicos que detallan desde la baja presión del agua hasta la peculiar configuración de los tanques. Por otro lado, surgen voces que cuestionan la versión oficial, sugiriendo que detrás de la aparente simpleza de un episodio psicótico se oculta una verdad más oscura e inquietante. Expertos en criminología y parapsicología han comparado este suceso con relatos de la vida real que se asemejan a las tramas de películas de terror, como aquella de Dark Water, en la que la aparición de un cuerpo en un tanque de agua es el preludio de un horror indescriptible. La tensión narrativa se intensifica a medida que se reconstruyen los últimos momentos de Elisa. Imaginemos, por un momento, la ansiedad que debió sentir aquella joven mientras se movía a través de un laberinto de sensaciones. Cada acción en el ascensor, cada gesto inapropiado, adquiere un significado que trasciende lo natural. La inquietud se convierte en protagonista, y la incertidumbre se instala en cada mirada furtiva, en cada botón presionado como si buscara redescubrir una realidad fragmentada. ¿Podría haber sido que la mente de Elisa estuviera siendo arrastrada por fuerzas que escapaban a su control? ¿O acaso fue su propia fragilidad la que la llevó a un destino ineludible, marcado por la aparente indiferencia del destino? Lo que resulta especialmente perturbador es la forma en que el caso se entrelaza con la historia del Hotel Cecil. Los ecos del pasado reverberan en cada rincón, y la sombra de antiguos crímenes y tragedias parece murmurar en los oídos de quienes se atreven a recordar. El hotel se convierte en un contenedor de misterios. Sus paredes han visto horrores que van más allá de lo que la mente puede comprender. En este contexto, el comportamiento de Elisa en el ascensor adquiere matices casi míticos. Su frenético intento por encontrar una salida se aparece ahora como el reflejo de una lucha interior contra una fuerza incontrolable, una batalla silenciosa en medio de un escenario que parece conspirar para ocultar la verdad. Cada evidencia analizada nos empuja a revisar de nuevo la narrativa oficial. La seguridad del hotel registró movimientos que desafían la lógica, y en esos instantes captados por la cámara se esconde un relato de desesperación y conflicto que todavía parece inacabado. Las teorías se suceden, desde un episodio de salud mental mal gestionado, hasta la intervención de entidades que residen en un lugar donde la historia y la modernidad se mezclan en un siniestro abrazo. La paradoja persiste. Si Elisa Lam sufrió un episodio psicótico, ¿por qué se produjo un desenlace tan brutal y, al mismo tiempo, tan lleno de preguntas? ¿Podría ser que la configuración misma del Hotel Cecil, cargada de energías del pasado, haya jugado un papel determinante en aquella noche fatídica? Mientras expertos y aficionados al true crime se sumergen en el análisis de cada segundo del vídeo, las interrogantes se multiplican. ¿Qué indicios se perdieron en la frialdad de las grabaciones? ¿Cómo pudo alguien, en condiciones aparentemente vulnerables, verse envuelto en un escenario tan complejo y perturbador? La búsqueda de respuestas se convierte en un viaje por una narrativa que desafía la linealidad, obligándonos a repensar conceptos de realidad y ficción. Los testimonios de quienes transitaron por el Hotel Cecil, aquellos que presenciaron de cerca la atmósfera opresiva del lugar, aportan una dimensión adicional al misterio. Muchos recuerdan sentir una presencia extraña, una vibra que parecía provenir de las sombras. La experiencia de habitar o visitar un entorno tan cargado de historia simplemente no se limita a lo físico. Es una incursión en lo desconocido, en lo que se esconde tras la superficie visible de la realidad. Así, la figura de Elisa Lam se funde en una amalgama de leyenda y tragedia, donde la falta de respuestas sólidas solo aumenta el número de preguntas inquietantes. El enigma persiste. La desaparición, la singularidad del comportamiento en el ascensor, la extraña configuración del escenario y la historia misma del Hotel Cecil nos invitan a adentrarnos en una narrativa donde la duda es la única certeza. La tragedia de Elisa Lam se enlaza con las leyendas urbanas, con los rumores que se han convertido en mitos contemporáneos.
¿Podremos, algún día, desentrañar por completo los secretos que se ocultan tras aquellos gestos desesperados? ¿O quedaremos, siempre, como espectadores frente a un enigma que se rehúsa a dar su última palabra? El misterio se cierne como una sombra perpetua sobre la historia de Elisa Lam, y su despedida en aquel ascensor nos exige recordar que, a veces, las respuestas escapan incluso a nuestras mejores investigaciones. La inquietud, la duda y el enigma son parte de lo humano. Este caso es un recordatorio de que aún en un mundo regido por la ciencia, existen espacios donde la lógica se disuelve en la penumbra del misterio. La historia de Elisa Lam invita a cada uno de nosotros a cuestionar lo que creemos saber. Su trágico viaje en ascensor y los sucesos que marcaron el Hotel Cecil nos empujan a mirar más allá de las explicaciones sencillas y a abrazar la complejidad de lo inexplicable. En este recorrido por pasillos oscuros y testimonios ambiguos, la pregunta final se hace inevitable: ¿qué secretos se ocultan tras aquella puerta cerrada y tras los gestos finales de una vida truncada? Descubre la verdad.